poder estar aquí reunidos. Si algo tienen estos tiempos tan complejos para todos, ¿no? Es que, bueno, pues tenemos este aspecto, este apartado virtual, que podemos estar en contacto con gente en todas partes, y eso que antes estábamos hablando, José Luis, ¿verdad? Y nosotros, pues es un privilegio, porque de otra manera en muchas ocasiones no se podría hacer. Es decir, este entorno que tenemos ahora virtual nos abre unas posibilidades tremendas, ¿no? Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros, Félix, a todo el equipo de FOACAL y de Zarcal, porque siempre estáis ahí empujando y empujando muy fuerte en la artesanía, con los cambios digitales, con la nueva artesanía del futuro, ¿no? Que ya es la artesanía del presente, ¿no? Así que estamos encantados de participar hoy y de saludar a todos los que estáis por ahí viéndonos. José Luis, ¿cómo estás por ahí por el taller? Pues bien, aquí imprimiendo cositas, ya sabes. Empieza tú contando el proyecto. Mirar, vamos al lío, vamos a ser muy concisos. Nos parecía muy interesante esta oportunidad de estar con vosotros. Hay gente de las escuelas de artes. Para resumir un poco, mirar, yo me dedico a hacer atrezo de televisión, en cine, hacemos figuras, muñecos, escenografías, teatro, musicales, estas cosas que ahora lo están pasando mal nuestros compañeros, ¿verdad? Es complicado, pero seguro que salimos prontito, o salimos seguro. Prontito nos va a costar un poco, ¿no? Y yo en este sector siempre me he manejado, es decir, estudié en una escuela de artes y oficios, en la de Valladolid, y siempre he estado haciendo modelados, moldes, copias. En el taller trabajamos en todos los materiales sintéticos, en resina, siliconas, látex, todo este tinglado de productos sintéticos, ¿no? Y dentro de este tipo de clientes tan variados que tenemos, que la verdad es que nunca sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo ni para quién, porque es muy variopinto el espectro de clientes que tenemos, ¿no? Normalmente se nos conoce mucho por televisión, por el programa de Cuarto Milenio, pero es verdad que hacemos muchísimas otras cosas, ¿no? De las cosas más bonitas que hemos hecho ha sido, pues, por ejemplo, la escenografía del musical de Billy Elliot, ¿no? Y que hicimos parte de la escenografía, y era una cosa maravillosa, muy bonito, ¿no? Ir a ver a un teatro, un musical, es una cosa, una experiencia increíble, ¿no? Y de repente poder estar tú colaborando con las sensaciones que la gente va a tener como espectador, pues es una cosa muy chula, ¿no? Dentro de todas estas posibilidades y trabajos que hacemos en el taller, yo vivo y trabajo entre Valladolid y Palencia, en un pueblecito, en Cubillas de Santa Marta, y hoy estoy haciendo la conexión desde Cearcal, porque son estas cosas de los pueblos que no tenemos internet, nos ha fallado el internet rural, y esta semana estamos descolocados completamente, pero estoy encantado en vivir en un pueblo, ¿eh? Dentro de todo este aspecto, pues indudablemente, hace unos años, yo no sé cuándo nos conocimos, José Luis, tú y yo. Yo creo que fue en una charla en Cearcal, yo creo también. Pues no sé, Seguramente. 5 años, 6 años igual, o 7, no sé. Claro. José Luis es experto y especialista. Yo creo que fuiste de las primeras personas que empezó con el tema de la impresión 3D aquí en Sí, España, a ¿no? nivel fuera de lo que es el sector superindustrial, sí, sería de los primeritos, sí. Qué bien. Pues un lujo que estés en Valladolid también. Ha sido una casualidad de esas buenas. Y aquí es donde entra el tema. Es decir, habitualmente en las charlas con artesanía aparece el tema de la impresión 3D, impresión 3D sí, el digitalizado. Bueno, yo creo que cada vez ya hay menos dudas con el tema. Es decir, la impresión 3D, el que no la conozca, invito a conocerla de cerca, es una artesanía en toda regla. Es una artesanía en toda regla, de cantidad de conocimientos. No es comprarte la máquina que me pensaba yo al principio y le das al botón. Antiguamente nos fabricábamos nuestras propias máquinas, o sea que más que eso. Claro, que era un poco el espíritu, ¿no? Y sigue siendo el espíritu, es Sí, decir, todavía hay parte que sí. claro. Nosotros os puedo decir que a día de hoy tenemos completamente incorporada el tema de la impresión 3D, de fresados automáticos, en cualquier proceso del taller de forma absolutamente normal.
Es decir, colaboramos mucho con José Luis del Olmo en el proyecto que os vamos a presentar hoy aquí. Fue clave, fue fundamental, con otros compañeros makers. Nosotros tenemos impresoras y las sufrimos porque los especialistas ahí están, que requiere también mucha sabiduría el tema de la impresión 3D. Que sí, que sí. José Luis dice que no, pero podemos hacer muchísimas cosas ahora, sobre todo para los que estáis en escuelas de artes, que os estáis formando ahora. Esto es un regalo completo y absoluto. Es una maravilla que tú estés disfrutando en el taller, por ejemplo, modelando una cara, una cabeza, porque te apetece, porque quieres, y lo seguimos haciendo en barro o en plastilina, da igual, o modelamos en digital. Es decir, las opciones son las que vosotros queráis. Ya no solamente por una cuestión técnica, sino por una cuestión de lo que a ti más te gusta, lo que a ti más te apetece, ¿no? Yo estoy encantado, como os digo, de estar modelando en plastilina como antes, porque es en lo que soy bueno, en lo que disfruto, y de repente tengo arriba las impresoras y están haciendo las manos, ¿no? La simetría de mano derecha, mano izquierda, o los pies de una figura, que es tremendamente técnico y muy aburrido de hacer. Es poco creativo el estar copiando una mano y hacerte una simétrica, ¿no? Eso es, pues la verdad es que hay cosas más interesantes, más chulas, ¿no? Entonces, en esa parte nos ayuda mucho, ¿no? Pero hace ya unos añitos surgió un proyecto muy interesante con Televisión Española y con el Museo Arqueológico Nacional, y entonces rápidamente yo tuve que llamar a José Luis porque os cuento de qué se trataba. En el Museo Arqueológico Nacional en Madrid tienen varias momias y querían, digamos que dignificarlas, es decir, querían hacer un documental y contar un poco la historia de estas momias. Es decir, al final no tenemos que olvidar que, aunque le pongamos este título de momias, fueron y son y siguen siendo y serán personas que murieron y que por una serie de circunstancias, las momias guanche o momias egipcias con diferentes pasos para la momificación, ¿no? Pero se han conservado y querían ir tirando un poco del hilo a ver quién habían sido esas personas y a ver si podíamos ser capaces de recrear el aspecto, es decir, de recrear la cara, el rostro que tuvieron en vida, ¿no? Se pusieron en contacto conmigo a través de Televisión Española y el proyecto todo empezó con un tag de hospital. Fijaros, ahora mismo hay muchas herramientas digitales para conseguir un modelo, ¿no? Cuéntanos un poco, José Luis, es decir, ¿cómo podemos conseguir un modelo digital pues hoy en día? El más sofisticado casi es la tomografía, con que usasteis vosotros. Porque si no, pues bueno, pues o bien escáneres 3D, que depende de la longitud y del tamaño de lo que quieras escanear, pues hay de distintos tipos, o con fotogrametría, que se hacen cosas también a base de muchas fotos y luego un software que reconstruye ese modelo. Son básicamente, y la tomografía, que es súper sofisticado, eso ya, lo que usasteis para la momia fue la releche, ¿eh? Claro, es decir, que fijaros, para los que estáis por ahí empezando, con el mismo teléfono móvil podéis hacer un montón de fotografías sobre una pieza, lo subís a un programa en la nube, también hay programas, corrígeme si me equivoco, José Luis, programas como aplicaciones para el móvil también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esas son muy sencillitas y al final dependes de la conexión con la nube, del software que haya al otro lado de la nube. Hay programas para tener en el propio ordenador y a base de muchas fotografías conseguir ese modelo 3D. Nosotros lo usamos una vez, no sé si te lo he contado, para hacer el modelo de Santiago Peregrino, una figura que hay en Santa Marta de Tera, que es la más antigua de España. Y entonces ahí tuvimos que usar fotogrametría porque no había ningún escáner por temas de luz y tal que nos valiera de la gama que estábamos, que teníamos posibilidades nosotros, claro. Y entonces sí que llegamos a generar el modelo, que lo que querían era hacer una campaña para salvar esa figura que había estado inicialmente dentro de la iglesia, la habían sacado y se estaba deteriorando. Se está deteriorando, de hecho, porque todavía no. Y entonces sacamos el modelo y luego pues generamos qué bueno. una figurita para vender una serie limitada y hacer campaña de esa cosa. Entonces era grande y tuvimos que tirar, pues no sé, 230 fotos o yo qué sé cuántas tiros. Claro, pero fíjate, eso estamos hablando que lo haces y lo solucionas con una cámara fotográfica o con un teléfono móvil y subiéndolo a un programa informático. Eso es. Es decir, que te lleva tiempo tuyo, pero no tiene un coste económico como tal. Solamente tu tiempo, obvio. Bueno, el software depende también del software que uses, que pueda tener más o menos coste la licencia. Licencia o más o menos.
Claro. A partir de ahí, porque nosotros utilizamos también, es decir, yo, por ejemplo, con el ordenador siempre me he manejado muy mal para probar un botón, que hoy estoy desde Cercal haciendo la conexión, pero, es decir, a mí me gusta modelar en plastilina, soy bueno modelando en plastilina o en barro, me gusta, lo disfruto. No quiero que eso cambie, porque yo ahí soy muy feliz, pero modelo en pequeñito, y hace muchos años que venimos haciendo esta línea de asociación, modelo en pequeñito, lo enviamos a una empresa, nos digitalizan y nos hacen un escáner 3D y a partir de ahí tenemos un modelo digital que podemos hacer lo que queramos, podemos imprimirlo en diferentes formatos, podemos cambiar la perspectiva. Recuerdo que hace un montón de años hicimos la Catedral de El Salvador en Centroamérica y teníamos que hacer las esculturas en combinación y en colaboración con un escultor de aquí de Valladolid, Mariano Nieto, las esculturas del retablo. Eran unas esculturas que al final iban a tener 6-7 metros de altura y estaban colocadas a partir de 15 metros, con lo cual teníamos que tener muy en cuenta la distorsión, la perspectiva desde el espectador. La solución fue modelarlas en barro, que las modeló nuestro compañero escultor Mariano Nieto, las digitalizamos y en el ordenador esa perspectiva la trucamos para que a la hora de fresarlas, que en aquella ocasión se fresaron en unos bloques de poliestireno expandido a 7 metros, ya te digo que eran tremendas, pues a la hora de colocarlas en la catedral tenían esa perspectiva que antes se hacía, siempre se ha hecho en las iglesias, ¿no? De esa cierta deformación para que cuando tú lo veas desde abajo mantenga las proporciones, ¿no? Y esté correcto. Y después lo que hemos hecho en este caso fue sacar las momias del Museo Arqueológico Nacional y utilizar un tag de hospital, es decir, no queríamos solamente digitalizar o leer las momias por fuera, el aspecto exterior, que también, sino saber por capas qué tenían esas momias, es decir, sin tener que quitar los vendajes a una momia egipcia, podíamos saber si por dentro había, por ejemplo, objetos metálicos, ¿no? O podíamos seleccionar el parámetro también a través de esta tomografía, de este tag de hospital, el parámetro de esqueleto, de hueso. Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros. Con este tag, con este modelo digital, seleccionamos hueso y ahí entra José Luis. ¿Qué nos preparaste? Pues nada, Juan me mandó el fichero en 3D que había obtenido a través del escáner, del tag. Y yo lo puse a imprimir pues, en una de las máquinas. Estas tengo ahí varias máquinas de impresión, pues en una de esas máquinas. ¿Qué ocurre? Que un cráneo pues no le podemos hacer de una sola pieza porque tenemos que poner un montón de soportes que luego hay que quitar, como son todos estos soportes, que luego hay que sacar. Entonces no podíamos sacarlo. Entonces tuvimos que cortar el cráneo y hacerlo en 2 partes. Y luego todos estos soportes hay que quitarlos. ¿Qué ocurre? Que teníamos un cráneo por dentro con muchísimo detalle, muchísimos huesecillos, y quitar los soportes sin romper los huesos, pues fue la parte más complicada. De hecho, bueno, hicimos 2 momias, creo, ¿no, Juan? Que eran distintas. La primera es la que no tenía el huesecillo ¿no? Exacto. Para nosotros luego os voy a contar, este es uno de los cráneos que nos imprimió José Luis, este es el de Nespameido, es decir, la momia egipcia. Es complejo, la impresión 3D es compleja en este caso porque para nosotros cualquier detalle del cráneo nos condiciona el aspecto externo, ¿no? En el caso de la momia egipcia teníamos un problema grande y es que luego os comentaré, aquí hay un pequeño huesecito en la nariz que para nosotros es clave para saber, tú creo que tienes ahí la momia guanche que se ve muy bien, fijaros lo que os señala ahora José Luis, ese pequeño huesecito nos condiciona completamente la longitud de la nariz y la posición de la nariz, es decir, si tiene una nariz más respingona hacia arriba, más caída hacia abajo o más recta, ese huesecito es clave, es fundamental, o sea que imaginaros, con una impresión 3D tan precisa, porque no estamos hablando de un objeto, una escultura, que normalmente son sólidos, imprimes la forma de fuera y ya está, ¿no? Le metes un relleno o no, depende de lo que necesites por solidez, pero nosotros por consistencia. Pero nosotros queríamos todo, queríamos una réplica muy exacta por dentro, por fuera,
Y eso fue complejo. Ahí José Luis... Cuando te cuenta Juan que este huesecillo te condiciona toda la nariz y todo, pues cuando te pones a quitar los soportes de dentro dices, a ver qué hueso me cargo que le diga si ha estudiado en Burgos, la momia o algo. y vas con pies de plomo quitando soportes, intentando no romper nada, que muchas veces el soporte era más gordo casi que el propio huesecillo. El propio cráneo, ¿no? De hecho, nos pasó con esta que fue la primera que hicimos, la momia egipcia, nos pasó que el pie estaba roto, que no había hueso, ¿no? Y recuerdo que nos volvimos locos. Claro, te miras ya el modelo digital. Recuerdo ese día yo tragué saliva, ¿no? Porque para nosotros era clave esa pieza. Entonces no me lo habías dicho. No te lo dije, ¿no? Hay que mantener la calma siempre. Miramos el modelo digital y efectivamente vimos que ese hueso en concreto no existía, es decir, no estaba dentro del modelo digital y tenía una explicación muy lógica. Como todos conocéis, la momificación en los egipcios era todo un arte y todo un proceso muy estudiado, ¿no? Parte de las cosas que hacían era sacar el cerebro y toda la masa del cráneo, lo sacaban a través de la nariz, es decir, que yo me imagino que no era un proceso muy sencillo ni muy delicado, que al final tenías que meter herramienta, romper, extraer y después ya reconstruías, momificabas y conseguías un cierto aspecto. Pero en ese proceso de momificación de una momia egipcia, aquí este huesecito lo rompieron, lo destruyeron por completo, ¿no? En aquel momento nadie pensaba que siglos después íbamos a reconstruir el aspecto de ese sacerdote que fue, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de que José Luis nos entrega la impresión 3D? Pues mirad, ya lo estáis viendo por aquí un poco. Colocamos una serie, aquí hay unos taquitos de madera. Estos fueron los primeros que utilizamos. Ahora estamos haciendo con unos taquitos muy finitos y que los hacemos de quita y pon. Digamos que hemos ido evolucionando un poco también la técnica de reconstrucción física. La idea básicamente, para que me entendáis, es tenemos un cráneo, muy bien. Hay unas tablas, hay muchos científicos que han estudiado el tema, es decir, cuánto grosor, si os tocáis ahora mismo en casa, estáis viendo que aquí tenemos muy poquito grosor y a todos nos pasa lo mismo, es decir, en la frente todos tocamos, aquí hay puntos en los que enseguida tocamos la mandíbula, aquí estamos tocando este punto de hueso, es decir, hay determinados puntos que podemos hacer un promedio de grosor de carne que hay con respecto al hueso, ¿no? Es decir, entendiendo todo, entendiendo los músculos, el tejido graso, la piel, dependiendo de la raza, dependiendo del sexo, de la edad también. Hay una serie de tablas, una serie de indicadores que se han estudiado durante un montón de años y que la policía, por ejemplo, criminalística, lo suele utilizar mucho para hacer, ¿qué? Para hacer una reconstrucción facial, una reconstrucción forense, como queráis llamarlo. Es decir, que nos ayudamos de una serie de indicadores, sabemos el grosor que hay de piel y a partir de ahí vamos a ir cubriendo, vamos a ir modelando. En nuestro caso utilizamos plastilinas de modelado profesional y fuimos modelando músculos para después terminar por cubrir con la piel. Digamos que hay bastantes métodos, bastantes procesos. Intentar explicarlo así ahora rápido es complejo. Si os interesa alguno, hay mucha documentación del tema, hay libros, incluso también en castellano, en inglés, por supuesto, hay un montón. Y la verdad es que ahora mismo se accede. Si tecleáis rápidamente por internet vais a encontrarlos en PDF que están subidos y si os gusta, como a mí, comprar libros, pues los compráis. Yo soy de comprar libros, comprar música todavía, ¿no? El tema está en que hay dos variantes un poco. Podríamos, por ejemplo, modelar músculos con el grosor que cada músculo tiene, con lo cual imaginaros, es un trabajo de meses de estar modelando con un calibre de la mano, con libros de anatomía, exactamente la forma del músculo, dónde va, qué forma tiene, qué grosor tiene. Entonces podríamos ir modelando músculos y los músculos condicionarían el aspecto exterior. Hay otra técnica que es a partir de los indicadores de grosor, vale, si ya tenemos los indicadores de grosor, de lo que se trata es de ir uniendo unos con otros, entonces podemos ir haciendo planchas de plastilina calibradas e ir recubriendo nuestro modelo con los grosores adecuados en las zonas adecuadas para ir consiguiendo ese aspecto exterior, ¿no?
existen varios problemas. Por ejemplo, la nariz es un problema en toda regla, los ojos son un problema, digo problema entre comillas, es decir, es algo para estudiar muy en concreto. Si bien es cierto que en estas partes del cráneo vas poniendo músculo y vas consiguiendo, incluso al final alrededor de la boca también, porque vas modelando los músculos de alrededor de la boca y vas consiguiendo ya ese aspecto, ¿no? Pero la nariz en concreto, las orejas nos pasa lo mismo, que parece que no hay evidencias y cómo hacemos la oreja o cómo hacemos la nariz, ¿nos la inventamos o cómo va esto? No. Pues mirar, la nariz en concreto tenemos que tirar dos líneas tangenciales. Una está alineada con este punto del hueso, no sé si veis muy bien o no. Bueno, por aquí, entre este y este, tiramos una línea y conseguimos ya la inclinación, pero la otra está directamente relacionada precisamente con este huesecillo que estábamos comentando antes. Y nos va a condicionar también la posición de este huesecillo, que se ve muy bien en el cráneo que tiene José Luis, condiciona también el posicionamiento de la nariz. Hay proporciones para saber exactamente el ancho, cuánto ocupan las fosas nasales. Bueno, digamos que solamente modelar la nariz en una reconstrucción forense, modelarla así a mano, te puede llevar varios días solo hacer la nariz, ¿no? Porque tienes que ir como muy minucioso y muy preciso. Digamos que a partir de modelar aquí todo encima de este cráneo, pues entran muchos otros factores, porque nosotros tuvimos que estar muy en contacto con todos los historiadores, con todo el personal del Museo Arqueológico Nacional, que nos ayudó también un poco históricamente a completar los huecos que no sabemos, es decir, la información que no sabemos. Es decir, con análisis de ADN, cuando se puede, podemos saber el color de los ojos, el color del pelo. En la momia egipcia no se pudo hacer porque no se había conservado bien y no se había podido secuenciar bien, con lo cual tuvimos que ir históricamente a un color de ojos. En este caso, la documentación dio también que esta persona había sido un sacerdote dentro de un templo en Saqqara, en Egipto, con lo cual no tuvimos problema para poner pelo porque iba así como estoy yo, a lo sacerdote total, rapado, y eso fue cómo hicimos luego el aspecto externo, ¿no? Porque en ocasiones pues estamos un poco perdidos, no podemos saber, es decir, podemos saber los mínimos, si era una persona muy delgada o muy gruesa, eso sí que sabemos, porque para eso tenemos el resto del esqueleto, ¿no? Y para eso están todos los compañeros científicos que nos echaron ahí un cable. Es decir, si hubiera sido, por ejemplo, una persona muy obesa, habría restos en las articulaciones de las rodillas, de desgaste, y eso nos daría pista también para ese aspecto exterior, ¿no? Indudablemente no podemos saber si tenía una peca aquí o la tenía aquí y el tono exacto de piel, pero sí que en el contexto histórico podemos saber por la raza, más o menos el tono, si era una persona que estaba, por ejemplo, muy curtida en labores de exterior, en la calle, qué es lo que hacía, o en este caso era un sacerdote, estaba en un templo, desde pequeño seguro que ya se había criado para eso, con lo cual el aspecto exterior, sabemos la edad que tenía, pero el aspecto exterior también va muy condicionado por lo que hagas en tu vida, ¿no? Y por lo que te erosiones o a lo que te expongas en la climatología, ¿no? Con lo cual es muy complejo también a la hora de decidir, ¿no? Por aquí tenemos el aspecto de una momia guanche, que ha sido lo último, que justo ahora mismo se está terminando el documental de Televisión Española. Si os interesa mucho, ahora os vamos a poner, que igual llevamos mucho rollo, José Luis, os vamos a poner un poco... Un toque, si no. Claro. Mirad, para que entendáis mejor, os vamos a poner un pequeño vídeo que está disponible en internet. Si lo tecleáis, documental Televisión Española, momia, Museo Arqueológico Nacional, lo vais a encontrar. Se llama La momia dorada. Os lo vamos a poner ahora, lo vemos y así seguimos comentando un poco más todo este aspecto de cómo mezclamos artesanía con herramientas digitales. Vamos allá. Un segundito que buscamos el vídeo. Mirad, aquí tenemos, arrancamos. Me llamo Juan Villa, soy escultor. Estamos un poco especializados en hacer estas esculturas forenses con determinados requisitos que no es esculpir a lo tradicional, ¿no?
Para iniciar un proceso de reconstrucción facial es un proceso bastante científico. Justo lo que tenemos aquí ahora mismo es un cráneo obtenido a partir de un TAC, de una momia del Museo Arqueológico Nacional. Para poder saber el grosor de piel y el grosor de músculos que tenemos encima del cráneo, necesitamos unos indicadores. Lo siguiente es un proceso bastante exhaustivo, modelar todos los músculos, pero exactamente con el grosor que tiene cada músculo. La colocación de los ojos, con unas medidas muy concretas. El cráneo es el que manda y simplemente hay que dejarse llevar, modelando músculos, poniendo piel y viendo qué rostro sale, ¿no? Pero en el momento que cogimos la plastilina y fuimos ya uniendo puntos en el grosor y tapando los músculos, empezó a aparecer el rostro, ¿no? Y eso es un momento de taller mágico completamente, ¿no? Cuando le empiezas a mirar a los ojos y ves ya el aspecto que podría haber tenido, ¿no? Hemos juntado una serie de procesos, tanto muy sofisticados como muy artesanales, para al final, de cierta manera, volver a la vida, es decir, mantenerlo inmortal a esta persona, ¿no? Estupendo, volvemos a estar por aquí. Se ha visto bien el vídeo, ¿no? Bueno, ya habéis visto que es arte puro lo que hace Juan, pero le ha facilitado mucho, lo primero, el TAC, que es tecnología pura, y luego el tener la base de esa para modelar a partir de ahí, pues le ha facilitado en parte el trabajo. Lo demás es todo arte puro. Además, las posibilidades que se abren son infinitas. La segunda, la momia guanche que hemos reconstruido, aparte de que José Luis también nos imprimió, ¿verdad?, el cráneo para trabajar encima, nos planteamos una cosa, vale, tenemos un TAC, no solamente podemos seleccionar hueso, sino que tenemos la forma exterior también. O sea que podemos imprimir el aspecto exterior de la momia a día de hoy en el tamaño que queramos. Las hemos impreso más chiquititas y hemos hecho una réplica a tamaño natural de la momia guanche que está en el Museo Arqueológico Nacional. Mirar, cuando nos vamos a tamaños tremendos, pues oriéntanos un poco, José Luis, ¿hasta qué tamaños, tú que conoces más, qué estáis imprimiendo? ¿En qué tamaño estáis imprimiendo? Va evolucionando bastante. De hecho, luego te comento que tengo en catálogo una impresora de metro cúbico, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Wow. Pero no es lo normal. Lo normal es, las impresoras domésticas son de 220 milímetros por 220 y luego un poquito más grandes en 300 por 300, es lo que solemos imprimir habitualmente. Luego tú tienes alguna un poquito más grande, las de 400, y ahora las hay ya de eso, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pero al final el tamaño de la impresora da un poco igual, porque ahí lo tienes, ¿no? Enséñanos el robot InMove que tienes por ahí. Esto está hecho a piezas, todo él. Y lo que lleva es, bueno, que lleva motores por todos los lados y se mueve teóricamente todo si estuviera en marcha, que no lo está, porque le rompo cada vez que le saco. Y entonces, pues está roto siempre, claro. Pero bueno, que se pueden hacer cosas grandes a pesar de tener poco volumen de impresión, se pueden llegar a hacer cosas grandes simplemente montando piezas. Luego claro, el tema de que sea más o menos grande también tiene sus pegas, porque lo importante son los tiempos de impresión en la parte de lo que es impresión. De hecho, no sé si se verá esta, sí, pues se paró aquí porque se acabó el plástico por la noche y no me despisté. Entonces aquí ya llevaba 70 horas de impresión. Madre mía. Duele, eso duele. Entonces, si son muy grandes, pues te va a tardar muchísimas horas en imprimir la pieza y con las más posibilidades, lógicamente, de que pase cualquier cosa.
De todas formas, ahí está esa frase, divide y vencerás. Hace poquito hemos estado con Cearcal, con Foacal, en Crafinnova, aquí en Valladolid, ¿no? Sí. Teníais los makers de aquí de Valladolid, tenéis un tiranosaurio, un esqueleto de tiranosaurio, Bueno, por lo menos tenía 2 metros, ¿no? Ese es un proyecto de Javier Granado, únicamente personal suyo, vamos. Pero sí que hemos hecho cosas en conjunto, ¿no? De retos cada vez que nos hemos juntado. Este año, con el tema del COVID, no hemos podido hacer una reunión anual que solíamos hacer. Claro. Y ahí sí que se suelen plantear, cuando nos juntamos muchos a alguna cosa de estas, se suele plantear muchas veces algún reto para imprimir algo de manera conjunta, distintas piezas repartidas por toda la gente a nivel de España, y entonces luego allí se monta o se hace lo que sea. Y así eso es lo maravilloso. Es decir, la Catedral de León, hemos hecho muchas cosas. Claro. Lo bueno de esta tecnología es que tienes la precisión y cualquier persona, es decir, tú imprimes una pieza en tu estudio, en tu casa, yo me imprimo una en mi taller, otro compañero se imprime otra, y al final, cuando las unamos, encaja perfecto. Es decir, ahí no tenemos ningún problema de tolerancia. Si hablamos... Hay alguna vez que hay que achucharlas un poquito, pero bueno, sí, normalmente conseguimos. Y más o menos, depende me imagino que variará bastante el tipo de impresora, que tenga un cierto de tolerancia, ¿no? Mejor, peor calibrada, que tal, pero bueno, pero al final con un martillito entra, ¿eh? En cualquier caso, para nosotros, desde el punto de vista escultórico y artesanal, es una auténtica maravilla, ¿no? Porque una pieza grande puedes dividir y vas haciendo con una pequeña granjita ahí de impresoras, ¿no? En el punto en el que estamos ahora. Me imagino que esta tecnología, bueno, es evidente que va a cambiar mucho en el futuro, pero bueno, en el punto en el que estamos ahora se pueden hacer cosas tremendas, ¿no? Sí, pero no solo la impresión 3D. Tú que usas la CNC esta... Claro, esto es fresado, esto no es impresión 3D. Mirad, por aquí lo veis muy bien, el material es una espuma, ¿veis? Es una espuma de poliuretano. Partimos de unos bloques enormes de poliuretano y esto funciona diferente. Es decir, la impresión 3D normalmente, ¿verdad?, va consolidando, va haciendo figura. Ahora te pedimos que nos cuentes un poco los diferentes aspectos que hay de impresión 3D. Esto es al revés, esto es como una talla en piedra, una talla en madera. Es decir, tenemos un bloque y vamos fresando, vamos quitando lo que sobra. Está hecho por 3D Nieto, aquí en Palencia. Daniel Nieto, que tiene una fresadora alucinante, tiene un brazo robótico de 6 ejes, es decir, es capaz de hacer cualquier forma. Ya hay cantidad de compañeros, aquí Miguel Ángel Tapia, por ejemplo, está utilizando para tallar en madera, pero se puede tallar en piedra, nosotros tallamos en Porexpan, en poliuretanos. Es decir, cuando es una pieza grande podemos tallar en estos materiales y en este caso, por ejemplo, que queremos un detallito muy finito, que no nos lo saca la fresadora, mirad, tiene hasta poros de piel, no sé si se va a ver por ahí las líneas, por ahí enfocado. Tiene líneas, tiene pliegues, tiene... No se te oye, Juan, ahora. Y esto es plastilina. Es decir, encima de un fresado automático calentamos una plastilina profesional que la fundimos, la derretimos al microondas, casi como una especie de cera de fundición, ¿no?, de las de antes. Pincelamos una capita muy, muy pequeñita y ahí podemos hacer todo el detallito, todo el poro, ¿no? A partir de aquí ya hacemos pues lo de siempre, moldes de silicona y copias en resina o lo que necesitemos, ¿no? Igual que una vez que hemos terminado de modelar con plastilina sobre el cráneo, pues hacemos un molde y luego hacemos una copia, en este caso esto es silicona, ¿no? Son copias de silicona, ya metemos los ojitos, ponemos el pelo, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, el aspecto es muy bueno y la cantidad de cosas que podemos hacer son muy variadas. Resúmenos, si quieres, por favor, José Luis, es decir, ¿qué tipos de impresoras 3D hay en el mercado ahora? A ver, la más habitual es la de fusión de filamento. Simplemente lo que tenemos, no sé si se verá alguna de las máquinas de aquí. Es una bobina de filamento que vamos fundiendo con un cabezal a 200 y pico grados y simplemente va añadiendo material en capas. Es como si fuera un rotulador y va poniendo y va rellenando y va haciendo una capa, sube un poquitín. Trabajamos normalmente con alturas de capa de 15, 20 micras y vamos haciendo toda la pieza de esta manera.
Luego hay... Y en muchos materiales, además, ¿no? Sí, Materiales muy distintos. cada vez más, sí. Podemos imprimir en ASA, GIPS, PETG, un polietileno, hay incluso material médico que es biocompatible. Hay un montón de cosas. Luego tenemos, si queremos más precisión, tenemos las de resina. Las de resina es simplemente con una fuente de luz y una resina fotosensible. Entonces lo que vamos haciendo es simplemente iluminar la zona donde queremos que esa resina se endurezca. Eso va subiendo también y va generando toda la pieza. No sé si tengo aquí alguna pieza. Bueno, esto es una impresora de resina, la que tengo ahí atrás. Y aquí lo que tenemos es muchísimo más detalle. Si os dais cuenta, por ejemplo, la barandilla es ultra fina. Eso no lo podríamos hacer con una de FDM. Qué pasada. Y con la de resina sí. ¿Qué pasa? Pues que las de resina tienen muy poquita superficie de momento para poder imprimir y además la resina es, bueno, se tiende a degradarse y a romperse, es más frágil. Luego hay el sinterizado también. Hay máquinas mucho más industriales que lo que usan es sinterizado láser. Simplemente es un polvo del material que vayamos a hacerlo, incluso metal en las más industriales. Y hay un láser que lo que va haciendo es llevar ese material al punto de sinterizado, que lo que hace es unir molecularmente ese polvo en las zonas donde le hemos dicho con el láser. Al final, el origen es el mismo, un modelo 3D en el ordenador, y simplemente lo que hacemos es imprimirlo de distintas maneras. El sinterizado exige mucho más tratamiento y tal. Luego, pues, a la hora de postprocesar y limpiar y tal. Luego hay un montón de tecnologías en estos momentos, ¿no? De inyección de plástico, bueno, claro. Se usan a nivel industrial normalmente esas ya, y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El caso es que, evidentemente, esta tecnología va a ir cambiando con el tiempo, pero el chip que tenemos que tener, y vosotros que estáis estudiando ahora, ¿no?, es fundamental porque podemos hacer tropecientas mil cosas. Mirad, en el taller ahora mismo podéis encontrar una figura que a lo mejor un trozo lo hemos modelado tradicional, total, a barro con molde de escayola y en poliéster. Va a llevar una parte que ha sido impresa en 3D. A lo mejor otra parte está siendo fresada. Es decir, hay que optimizar también mucho, primero, en lo que a ti te gusta, te apetece, en lo que tú eres bueno y con lo que quieres disfrutar, que eso es muy importante, ¿no? Porque al final todos los artesanos disfrutamos con nuestro trabajo y luego ya lo ofrecemos y lo vendemos, ¿no? Pero en una misma pieza puedes encontrarte con 40.000 partes y cada una se ha fabricado de una manera distinta, ¿no? Puedes hacer un trocito que tiene mucho detalle con una impresora de resina, en otra parte has solucionado con una de filamento, incluso a lo mejor has puesto una resolución rápida porque encima vas a luego a modelar con una masilla de 2 componentes que endurece, en otra parte es decir, las opciones son infinitas, infinitas, infinitas. ¿Qué quiere decir? Que cosas que antes, hace años, no se podía hacer, hace más de una década, hacer este tipo de trabajos que hoy os estamos comentando, eran complicados, primero tecnológicamente, pero fundamentalmente era una cuestión de presupuesto, ¿no? Estas esculturas que os hablaba de la Catedral del Salvador fue lo primero que nosotros hicimos en el taller con un fresado automático, ¿no? Y en aquel momento colaboramos con una empresa que se llamaba Tragacanto, que fueron los que hicieron la réplica de Altamira y se compraron un maquinote de una máquina de fresado de 5 ejes que solamente lo podía tener Airbus para hacer los prototipos de los aviones o de coches, ¿no? Y ellos se lo compraron para hacer cosas artísticas, ¿no? Y ya empezamos ahí. Lógicamente, los trabajos para poder acceder a esa tecnología tenían que ser trabajos muy grandes, ¿no? Ahora mismo lo estamos utilizando como atrezo para televisión sin ningún problema. Es decir, nos encargan una pieza de una semana para otra para tele y hay partes que ya van impresas en 3D porque no tiene un coste económico sustancial. Incluso el tema de digitalizados y incluso haciéndolo con escáner tiene un precio bastante asequible, ¿no? Si lo haces con fotos, pues ahí está, un poquito de tiempo, pero no tiene apenas casi Yo coste. creo que la clave es que los artesanos siempre han usado las herramientas que han tenido a mano. Ahora claro, hay unas herramientas más sofisticadas, más tecnológicas, pues bueno, pues ¿por qué no las vas a usar? Claro. Hay que usarlas, no te queda otra. Es que es maravilloso, porque fíjate,
lejos de que todavía hay gente que dice que te van a quitar trabajo, ¿qué va? Te van a dar más trabajo y además te van a dar el trabajo que a ti te apetece, el trabajo bueno, el trabajo chulo, es decir, tú vas a disfrutar más con tu trabajo, porque todos sabemos que es decir, como persona individual, yo en mi caso tengo un equipo en el taller, pero somos limitados las cosas que puedes hacer con las manos al final del día, ¿no? Y el hecho de poderte apoyar tecnológicamente en herramientas avanzadas que te solucionan cosas que no te apetece hacer, que son muy técnicas, que son muy precisas, que tienen una serie de condicionantes, ¿no? Pues es maravilloso porque tú estás disfrutando más en concreto con el trabajo que tú quieres, ¿no? Os puedo decir que a veces las impresiones 3D las seguimos pintando y les damos pátinas con polvo de grafito, con pigmentos naturales, con óleo, con goma laca mezclada con los pigmentos naturales, es decir, que usamos técnicas que se utilizaban antes para policromar, por ejemplo, y las metemos encima de una impresión 3D ahora. ¿Por qué? Porque el aspecto queda muy bien, esa calidez, ¿no? que tienen las piezas es brutal, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta fusión del mundo que representa José Luis un poco, ¿no? Del mundo presente. Iba a decir el mundo futuro, pero es que ya esto no es mundo futuro, esto es mundo presente, ya no. Que es muy chulo y lo que nosotros hacíamos y seguimos haciendo en el taller de moldes, de copias, ¿no? Todo esto va a ir cambiando, es decir, si tenemos esta misma charla dentro de otros 10 años, os contaremos todos cosas distintas porque estaremos en otro punto, pero sin duda alguna que seguiremos disfrutando con artesanía y haciendo cosas, ¿no? Igual es un momento, no sé, José Luis, ¿cómo lo ves? Si tienen alguna pregunta para nosotros, le doy mi toque personal, le doy mi impronta, le doy mi necesidad, lo tuneo, ¿no? Y luego cuando se lo enseño, dice, wow, es que esto es otra historia, Juan, ¿no? Es que esto no es imprimimos y lo pintamos y ya está, ¿no? Le hemos dado cariño, le hemos puesto cuerpo, alma, le hemos puesto pasión, ¿no? Para que sea distinto, para que sea diferenciador, ¿no? La técnica cambiará y cada vez tendremos que hacer un menor postprocesado, espero, por favor, lo estoy deseando que sea imprimir y que quede ya estupendo, ¿no? Pero incluso en ese momento, tu carácter, tu personalidad, tu sabiduría, todo lo que has hecho, es decir, todo lo que nosotros hemos modelado en barro durante cantidad y cantidad de años en el taller nos condiciona a cómo modelamos ahora en plastilina, a cómo abordamos un proyecto digital, a cuál es nuestra visión, cómo lo queremos hacer, cómo vamos a... ¿no? Y es muy distinta después una pieza de otra si aplicas todo tu conocimiento. Lo que nunca tenemos que hacer es olvidarnos de todo lo que hemos aprendido a nivel artesanal. Es decir, hay técnicas de cuero que son milenarias, diría, y que siguen funcionando igual de bien. ¿Por qué vamos a tener que cambiarlo, no? ¿Por qué vamos a tener que cambiar una técnica pictórica que utiliza una goma laca con un aparejo, con una tierra natural, con un pigmento natural, si eso funciona muy bien? Y de repente olvidarnos de todo eso y coger un Titan Lux, ¿no? Entenderme. Y lo pintamos con un Titan Lux. No, utiliza todo lo que ya sabes, ¿no? Utiliza todo el potencial que tienen los oficios artísticos durante décadas y décadas y toda la historia de la humanidad, y eso aplícalo ahora a una cosa impresa en 3D, a una cosa fresada, a lo que quieras, ¿no? Pero ahí es donde vas a conseguir hacer cosas alucinantes, ¿no? Mira,